Ahí estamos. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Queremos aclarar, como les pusimos en nuestras redes, que debido a un inconveniente con la plataforma no pudimos transmitir en vivo, pero estamos grabándolo casi de inmediato con el horario que habíamos pactado. Así que vamos a dar comienzo a este espacio en el cual, por lo menos me hago cargo de esto, y por ahí lo suma Roberto. Teníamos muchas ganas de poder compartirlo con todos ustedes, y es esperando y tratando de encontrar el momento, el horario y el día justo para que Gustavo Domínguez nos acompañe. Y para mí es un placer enorme que pueda estar junto a nosotros compartiendo desde su mirada y un poco entre los tres, entrelazar un poco la mirada de lo que es el coaching y la filosofía con respecto al liderazgo. ¿Sí? Les cuento un poquito que Gustavo Domínguez es licenciado en filosofía y psicología al mismo tiempo, es docente universitario, tiene varios años de experiencia en esto, y para mí es un gusto que pueda acompañarnos, al mismo tiempo que está Roberto Fernández y quien les habla, Jorge Knapp, coaches ontológicos. Así que le damos comienzo a este espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Gustavo. Entonces, muchas gracias por la introducción, muy bueno. Como vos decías, teníamos muchas ganas de conversar con Gustavo. Hace tiempo que venimos queriendo realizar esta convocatoria, y bueno, ya damos comienzo entonces a las preguntas, ¿no? Y veníamos trabajando con Jorge en estos espacios que estamos armando, en función al liderazgo y al liderazgo, ¿no? Digamos, el liderazgo en acción. Uh-huh. Y bueno, y ahora sí, Gustavo, la pregunta es para vos. Desde hace bastante tiempo que venimos trabajando con personas y organizaciones, y obviamente para todos nosotros el liderazgo es algo que aparece en nuestra vida en muchos momentos, ¿no? En muchas situaciones, tanto organizacionales como personales. Y recibimos muchas consultas acerca bueno, qué es el liderazgo. Hay mucho escrito acerca del liderazgo, pero sabemos que solo con lo que está escrito muchas veces no alcanza, ¿no? Entonces, sabemos que hay mucho escrito acerca de esto, pero no sabemos cuánto conocemos acerca del liderazgo o cuántas miradas hay. Pero realmente, en lo concreto de las consultas que vamos recibiendo es en relación al cómo, ¿no? ¿Cómo se hace para ser un buen líder? ¿Cómo se hace para liderar un proyecto? ¿Cómo se hace para liderar su vida? ¿Cómo hago para liderar y llevar adelante temas personales, ¿no? Funciona el liderazgo. Y bueno, desde tu mirada, un poco queríamos que nos cuentes para vos qué es el liderazgo entonces. Bueno, antes que nada, gracias, les agradezco la invitación, saludo a todos los oyentes. Y a ver, desde mi mirada o desde la mirada filosófica, hay distintos conceptos, ¿no? Más que distintos conceptos, distintas definiciones de lo que es el liderazgo según el área de la filosofía que nosotros estemos considerando. Entonces les hago un muy breve comentario acerca de la filosofía, porque por ahí todos damos por hecho qué es la filosofía. En su etimología, ¿no? En el origen de la palabra, de origen griego, philos es amor, sofía sabiduría. O sea que el que se dedica a la filosofía sería aquel supuestamente que ama el saber en general, acerca de cualquier cosa. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente, y como vos comentabas, Robert, hay en filosofía múltiples miradas, y en esas múltiples miradas puede haber incluso contradicciones, ¿bien? Entonces, la palabra liderazgo se dice en muchos sentidos. Aristóteles antiguamente tenía una frase que era, el ser, la palabra ser, se dice en muchos sentidos. Ser esto, ser lo otro, ser aquello.
podríamos hacer el mismo juego con el término liderazgo, ¿no? Según dónde nos posicionemos en filosofía, va a haber distintas definiciones, distintas maneras de comprender de qué se trata. Por ejemplo, hay una rama que es la filosofía política, que lo que hace es analizar el concepto de liderazgo en un entorno político, en un entorno social, y dentro de lo que es la filosofía política, desde ya también hay múltiples miradas, depende también de en qué periodo histórico los ubiquemos. No es lo mismo la forma de ser un líder político en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad o hoy día. Pero desde la filosofía política, la figura del líder, que tiene que ver, si se quiere, también con el sentido común, tiene que ver con esta cuestión de encarnar ese poder que o bien la sociedad otorga, si estamos hablando de regímenes democráticos, o bien a partir de el miedo, en el caso de las monarquías absolutistas, en la Edad Media o en la modernidad. Esa es una vía de análisis de lo que es el liderazgo, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de, bueno, cómo dar órdenes, básicamente, cómo organizar una sociedad. Se supone, para estas miradas, que tiene que haber alguien que dirija. Después se puede discutir si estamos hablando de organizaciones democráticas, republicanas o de otro tipo. Otra línea que se ha trabajado también en filosofía tiene que ver con, bueno, al revés, disolver el concepto de líder, en el sentido de, dado que han habido posturas que defendían posturas de liderazgo muy fuertes, ¿no? Como si el líder fuera un pastor que dirige a sus ovejas, que las guía. Bueno, han habido posturas que reaccionando a eso planteaban, no, no tiene que haber líderes. Cada cual tiene que hacerse cargo de lo suyo y en todo caso cooperar con otros para poder avanzar en los proyectos que fueran, ¿no? Hay posturas como, por ejemplo, el anarquismo que siguen esa línea. Y hay, desde mi concepción, ¿no? Uno puede pensar una tercera línea que abona más la idea de, sin dejar de pensar o reflexionar en torno al liderazgo en el sentido de dar guía a otros u ordenar a otros, más bien la idea de autoliderazgo, ¿no? La idea de autonomía, cómo uno puede ser guía de sí mismo. Utilizando la palabra liderazgo uno podría decir, bueno, cómo ser líder de sí mismo. Pero no se suele usar el término liderazgo en ese sentido, ¿no? Más bien se habla de autorreflexión, autoconciencia, y en esa línea se engancha algo que se llama filosofía práctica. Uno puede pensar que en filosofía hay dos grandes divisiones, independientemente después de las escuelas que haya. Una es la filosofía teórica, que la palabra lo dice, ¿no? Se dedica a teorizar, a especular acerca de lo que fuera. Y después hay otra rama que es la filosofía práctica. La filosofía práctica tiene que ver con la ética, que habrán oído hablar seguramente, y con la estética. Dicho muy brevemente, la ética es aquella rama de la filosofía que hace un estudio acerca de la moral. Y dicho muy rápidamente, la moral es aquello que en las sociedades o en los individuos tiene que ver con lo que consideramos como bueno o malo. ¿Bien? En el sentido de cómo actuamos respecto a otros, ¿no? ¿Se entiende? No en el sentido de buena calidad o mala calidad, sino de actuar bien o actuar mal. Entonces la ética es una reflexión filosófica acerca de lo moral. Y la estética tiene que ver con el arte, con los valores de lo bello, de lo feo. Pero yendo por ahí a lo que va más en línea con lo del coaching ontológico, hay toda una línea de filosofía práctica que se aboca a la ética y que reflexionen justamente en torno a, bueno, cómo tenemos que guiar nuestras acciones, ¿sí?
Si guiamos nuestras acciones éticas de forma autónoma, es decir, con independencia de lo que la sociedad diga, de lo que las leyes jurídicas incluso digan, o al revés, si nos manejamos en base a, dicho genéricamente, lo que otros dicen. Entonces les puedo traer como ejemplo a un filósofo que fue Immanuel Kant, por ahí lo oyeron nombrar, fue uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía en Occidente. Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, que trabajó mucho cuestiones de ética. Y él, por ejemplo, habla de uno, como sujeto, puede responder, siempre pensando en esta cuestión de la ética, ¿no? Del bien y del mal. Uno puede responder a leyes heterónomas. Heterónomo significa que vos guías tu conducta ética en base a lo que dicen otros, lo que dicen las leyes, por ejemplo. Entonces, me abstengo de robar, me abstengo de mentir, por dar algunos ejemplos de cosas malas, dañinas, porque tengo miedo a la ley. Tengo miedo que me venga la policía y me meta preso. Bueno, una persona que se guía de esa manera está siguiendo una ley heterónoma. Es decir, uno, volviendo a la cuestión del liderazgo, el liderazgo está afuera. Yo tengo miedo a las consecuencias de mis actos porque hay alguien o una institución allá afuera que va a ejercer poder sobre mí. Entonces, bueno, o me abstengo o voy a buscar la manera por ahí de eludir la ley jurídica o la que hubiera, la ley social en general. Y Kant habla después de ley, esa ley no le interesa tanto a Kant. ¿Por qué? Porque ahí perdemos, dice Kant, justamente autonomía. Somos como niños temerosos a lo que papá y mamá digan. ¿Tá? Kant defiende otro tipo de actitud respecto a la ética, que es seguir leyes autónomas. ¿Bien? ¿Qué significa seguir una ley autónoma? Básicamente que el propio individuo, que el propio sujeto, reflexione en torno a si su acto es adecuado o no. ¿Tá? Entonces, una breve aclaración, porque esto por ahí daría lugar a pensar, bueno, pero entonces para Kant cae en un relativismo, en el sentido que cualquiera podría decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso traería problemas, ¿no? Porque por ahí para mí lo bueno es robar, y para otro no, entonces se generarían conflictos. Kant dice no, esa autonomía que tiene el sujeto para decidir tiene que seguir mandatos racionales. Entonces, para cerrar el ejemplito este de Kant, Kant plantea que tu acción ética, vos la tenés que pensar como si quisieras que fuera una ley universal, una ley válida para todos. Entonces, por ejemplo, quiero mentir. Entonces pienso, ¿es deseable que todos mintieran? ¿Que estuviera habilitada la mentira para todos? Kant dice, no, no es deseable, porque si todos mintiéramos, se pierde el sentido de lo que es verdadero y de lo que es falso. Sería imposible comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Y así con cualquier otra actitud. ¿Es deseable robar? Y no, porque si habilitamos que todos roben, sí, yo robo y tengo una ganancia ahora, pero el otro también puede venir y robarme a mí. Entonces la vida en sociedad sería imposible. Y, entonces, para cerrar esto de Kant, Robert, sí, perdón. que veo que querés aportar algo, es una autonomía, fíjense, el sujeto es independiente de la ley heterónoma, pero al mismo tiempo sigue reglas racionales. ¿Se ve? Es como que te sometes a la ley de la razón, diría Kant. O sea que no hay una independencia al 100% respecto al entorno o respecto justamente al uso de la razón. Es un liderazgo muy particular, si se quiere. A ver. Aparecería el concepto ahí como de bien común o algo así, ¿no? Digamos, como un concepto de... Sí. Está muy bueno. Y
aparece esto, me parece muy, muy clarificante, ¿no? Esto de lo de la línea ética y de seguir eh, por ahí esta idea del concepto general y de un bien general. Lo que pasaría es que tal vez si estuviera frente a nosotros algún coachee o alguna organización, nos diría, bueno, excelente, la verdad muy lindo, pero necesitamos conseguir resultados. ¿Cómo lo puedo llevar esto a lo concreto? ¿No? Es decir, ¿cómo hago yo para, no sé, si quiero terminar un emprendimiento, no te pido que des el cómo, ¿no? Porque obviamente es muy amplio, pero digo, ¿cómo hace una organización para conseguir un mejor resultado? Y atado a lo que venimos a hablar, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo y la acción, porque esto es un poco de lo que estamos hablando. Bueno, siguiendo un poquito, ya que arranqué hablando de Kant, vamos a seguir un poco más con Kant, ¿no? Sobre este tema. A ver, hay toda una cuestión ahí respecto a la acción y respecto a los fines, ¿sí? En filosofía, por ejemplo, se hace una distinción dentro de lo que es la racionalidad o el uso de la razón. Hay una razón que apunta a los fines, se lo llama también razón instrumental, que quizás es la que se suele pensar más respecto a los ámbitos de trabajo, ¿no? Es decir, es cuando se usa la razón para llegar a determinado objetivo, a determinada meta, ¿no? Querés lograr X nivel de ventas, X nivel de ganancias, bueno, ¿cómo te organizas en tu empresa para lograr, en un lapso de un año, lograr ese objetivo? O cosas más simples, tenés que colgar un cuadro en la pared, bueno, ¿qué instrumentos uso? Y un martillo y un clavo. No voy a agarrar un destornillador y un tornillo. Sería más laborioso, ¿tá? Entonces, la razón instrumental es la que busca los medios, las mejores estrategias para lograr esos objetivos. Pero hay otro tipo de racionalidad, que es la que tiene que ver con los valores, que es importantísima. Con estos valores que hablábamos, sobre todo morales, ¿no? Lo que es lo bueno y lo malo. Y a veces hay conflictos entre ambas instancias, ¿sí? Es decir, uno no puede querer lograr una cierta meta a cualquier costo, ¿sí? Dañando a otros, por ejemplo, diría Kant. Entonces hay que tener un sutil equilibrio, bien, entre lo que es lograr determinadas metas, pero siempre atendiendo a lo que vos me dijiste antes, Robert, ¿no? A ese concepto de el bien común, el bien general. Si vos me preguntás en concreto qué técnica se puede usar al respecto, bueno, desde la filosofía no te puedo dar una respuesta directa a esa pregunta, porque no es la tarea, digamos, de la filosofía, ¿no? Dar fórmulas. Lo entiendo completamente y obviamente tu guía es muy importante porque yo lo que sí rescato como acción concreta es esto, vos decías, de empezar a distinguir los medios. Entonces, una gran herramienta que nos aporta la filosofía es si yo voy a liderar algo, y liderar lo llamamos a llevar adelante algo que digo que quiero, para ponerlo en otras palabras, ¿no? Si yo digo que quiero, no sé, terminar mi carrera universitaria, bueno, ¿cómo liderar ese espacio? Si yo digo que quiero liderar un emprendimiento, es liderar ese espacio y tener las habilidades para, ¿sí? Entonces, dos cosas de lo que vos decías me parecen muy interesantes. Entonces ¿qué pasa si yo en este día a día no distingo los medios necesarios para adquirir ese logro? ¿Sí? Algo muy de nuestros días, ¿no? Donde lo charlábamos eh, hace, hace unas conversaciones atrás, donde muchas veces utilizamos recursos, haciendo una analogía con una película de Spider-Man, veíamos que Spider-Man era contratado para llevar pizzas en moto, ¿sí? Y en el medio de ese trabajo, nada, ve unos chicos en peligro y los fue a salvar. Entonces, es decir, muchas veces lo traíamos como analogía en la charla porque vemos que nos encontramos inmersos en dualidades, estas dualidades que me hacen, yo voy hacia un camino, pero en el medio se me plantea otra cosa. Y esto de que vos decías, ¿no? Distinguir los medios hace que yo pueda
sentarme y ver qué necesito para orientar las velas, ¿no? Para hacer, y eso creo que es parte del liderazgo, para ser más asertivo, es decir, para no malgastar energía o recursos en situaciones que están al revés. Y otra cosa que vos traías, que me parece sumamente importante, es, bueno, ¿qué costo estoy dispuesto a asumir para llevar adelante esto? Entonces, hay dos acciones claras, claramente de lo que vos traes, que es una, es, bueno, identificar los medios y también poner y valorizar los costos, que no siempre son económicos, muchas veces son en tiempo, en salud, en todo lo que tenemos que evaluar o identificar qué nos va pasando, ¿no? Pero bueno, te dejo seguir a vos, si no... No, tal cual, puede haber costos de todo tipo, familiares, emocionales, ¿no? Subjetivos, más allá de cuestiones objetivas. Está muy bueno lo que mencionaste hace un ratito, ¿no? Ese ejemplo de Spider-Man, que se encuentra ante una situación sorpresiva y actúa en consecuencia gracias a que tiene la habilidad, ¿no? Como para poder actuar también. Bueno, medio monotemático. Esa habilidad, perdón, ¿no? Esa habilidad, lo que traíamos que entra en conflicto, y ese conflicto lo vemos en nuestro día a día. Bueno, lo del conflicto, mira. Decía lo de monotemático, pues voy a seguir tomando a Kant como ejemplo. No sé, se encarnó Kant y surgió Kant. Kant también hace una distinción en nosotros. Dice que nosotros muchas veces nos conducimos o bien por inclinaciones. Las inclinaciones hoy día las podemos traducir como deseos, aquello que nos gusta hacer. Me gusta comer helado, me gusta fumar, me gusta el vino, me gusta la filosofía, me gusta el coaching, me gusta salir a correr a la tarde. Aquellas cosas que nos dan placer. El Kant a eso lo llama inclinaciones. Pero después está la actitud o los actos que seguían no por las inclinaciones, sino que seguían por la razón. Él de vuelta, ¿no? Molestando con esta cuestión de la ética, muchas veces nosotros, por inclinación, no queremos actuar bien. Queremos al revés, el atajo. En vez de estudiar para el examen, copiarnos, por dar un ejemplo simple. Pero desde la razón podemos poner, de algún modo, ponerle un poco de control y freno a las inclinaciones. ¿Por qué lo traigo a cuento? Que me parece quizás importante y quizás ustedes lo trabajan en coaching. Yo reconozco que conozco muy poquito de lo que es el coaching ontológico. Pero hay muchas líneas de filosofía y se podría decir casi la filosofía entera en Occidente, que hace mucho hincapié en esta cuestión de la superioridad de la razón respecto a las emociones, los sentimientos. Eso fue cambiando un poquito en el siglo XIX, siglo XX, con otros pensadores que al revés le empezaron a dar más importancia a lo emocional. Pero desde los griegos hasta incluso el día de hoy, se hace mucho hincapié justamente en el uso de la razón. La filosofía es altamente racional. Pero yendo a lo práctico, han habido muchas escuelas de filosofía, sobre todo en la antigüedad, por ejemplo, como el estoicismo o el epicureísmo, que eran escuelas filosóficas del siglo IV a.C., escuelas griegas, que ellos planteaban que para conducirse en la vida, lo primero que tenés que hacer es, a partir del uso de la razón, controlar tus emociones. En el lenguaje kantiano sería controlar esas inclinaciones. Más que nada aquellas inclinaciones que te llevan hacia el mal, ya sea respecto a otras personas o respecto a vos mismo, ¿no? Si sos fumador, por ejemplo, por ahí vivís solo, no molestás a nadie, vos solo estás consumiendo el humo de tu tabaco. Bueno, pero te estás haciendo daño a vos mismo. Si sos un ser racional, para el epicureísmo y el estoicismo, vos tendrías que detenerte a pensar y decir, este placer que siento que es momentáneo. Yo no fumo, pero vieron los fumadores que en general se terminan un cigarrillo, se prenden otro enseguida y fuman 20 o más cigarrillos al día. Este placer que es momentáneo, que dura poquito y enseguida tengo que volver a empezar el ciclo, que es dañino a largo plazo, hoy día sabemos, ¿no? Hay muchos estudios médicos que demuestran que es
hay una alta correlación, no es seguro, pero tenés altas chances de tener un montón de enfermedades. Bueno, ¿por qué no busco la manera de dejar de fumar si sé que esto me hace mal? Ni que hablar si vos convivís con personas y esas otras personas no fuman y están inhalando lo que vos estás exhalando. Entonces les cierro la idea, ¿no? Y por ahí van a decir algo. En estas escuelas, por ejemplo, el epicureísmo, vamos a tomarlo Epicuro, que fue un filósofo, como les decía, de la antigüedad. Él decía, hay que tener una vida hedonista. Hedonismo quiere decir guiarse por los placeres, pero no un hedonismo exagerado. Hay que buscar el placer en la justa medida. ¿Por qué? Porque para Epicuro, si vos corres desesperadamente atrás del placer, hay dos problemas. Uno, y lo podemos relacionar a esto de las metas que vos hablaste antes, Robert, ¿no? De los objetivos. Que vos persigas un cierto placer, el que fuera, puede ser algo simple como fumar o comer algo, a cosas más complejas como recibirse de una carrera, comprarse una casa, casarse. Vos perseguís ese placer, mientras lo perseguís quizás sufrís, lo pasás mal, y cuando lo conseguís, te dura un cierto tiempo la alegría, el contento, la felicidad. Después de un tiempo eso vuelve a declinar y ¿qué pasa? Otra vez volvemos a empezar. Te volvés a plantear otro proyecto o buscas, corres atrás de otro placer. Eso en sí mismo no es malo, pero uno tiene que ejercitarse racionalmente, y tenían toda una serie de ejercicios mentales que ellos hacían. Ellos se imaginaban situaciones por ahí trágicas. Bueno, si yo no pudiera tener una casa, ¿qué pasaría? Entonces se imaginaban la situación de no lograr ese objetivo. Bueno, no es tan grave, la verdad. Podría buscar otra cosa para hacer. Mientras tanto, en los hechos sí buscaban la manera de obtener la casa, pero al mismo tiempo se mentalizaban con el objetivo no cumplido. Justamente por si llegaba a ocurrir la tragedia de no conseguirlo, no sufrir tanto. ¿Tá? Y la otra cuestión que planteaba Epicuro, además de esto de que el placer a veces lo conseguís y, bueno, te duró un ratito el festejo, está la otra, que por ahí nunca llegás al objetivo y también sufrís. Entonces toda esta ejercitación intelectual que ellos practicaban, una suerte de meditación si se quiere, pero racional, les servía para fortalecerse. Epicuro decía que esto lo que hace es templar el ánimo. Entonces hay que contentarse con aquellos placeres que tenemos a la mano, que podemos conseguir. Aconsejaban llevar una vida frugal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la frugalidad te hace que estés contento con poco. En cambio, aquel que va en búsqueda de objetivos muy, muy, muy elevados, ¿qué pasa? Si vos multiplicas esa cantidad de objetivos, de placeres posibles, más chances tenés de frustrar, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, sé moderado. Eso es un ejemplo, ¿no? De filosofía práctica. Y muy bueno porque... Y con ejercitación, digamos, ¿no? No Claro, tan sí. teórico. Pero mirá cómo viene al día a día, ¿no? Digamos, hoy por hoy estamos rodeados de, más allá de placeres, de estímulos. Totalmente. De estímulos de sentir cosas, no solo de sentirlas, sino también de tener cosas. Bueno, y fíjate que hace, no sé, miles de años atrás y hoy se vuelve a repetir, ¿no? Determinadas cosas. Y a decir, bueno, esa vida frugal puede llamarse también tener objetivos concretos y de a uno, ¿no? Ir por objetivos claros. Muchas de las ejercitaciones que hacemos en coaching, por ejemplo, es tener listas, no de deseos, sino de logros, e irlas como poniendo en orden de necesidad, por ejemplo, como una ejercitación, ¿no? Entonces decir, lo que vos traes está en función a esto de, digamos, cuando estás bombardeado, cuando tenés un montón de ideas juntas, cuando querés llegar a un montón de lugares juntos. Y
otro de los temas que quería, no quiero que se me vaya, es esto de los placeres. Nosotros en los placeres lo podemos transformar como una analogía en coaching a las emociones. Entonces, decir, ¿cuánto dejo mis emociones? ¿Qué pasa si dejo libre mis emociones y me dejo llevar por las emociones? Y bueno, la verdad que tendré una vida demasiado poco, no quiero decir poco racional, pero digo, me dejaría llevar por las emociones del momento. Si un día estoy mal, ese día estaría todo mal. Bueno, entonces decir, bueno, trabajar sobre las emociones, ¿no? No Trabajar no te realizarías como persona, quizás, ¿no? Si estuvieras todo el tiempo dejándote fluir, exactamente, y vos lo traes entonces en estarías a la compensación deriva. con la razón, pero digo, esto de tener a cuento de lo que nos va pasando, el darnos cuenta de lo que nos va pasando día a día. Y no quiero dejar, digamos, no sé si Jorge tenía alguna pregunta, porque acaparé algunas. Eh, Eh, no, pero está buenísimo porque me dejaron mudo. Y los que me conocen saben que cuando estoy mudo es porque estoy, ¿no?, dando vuelta a esto. Pero quiero relacionar un poco lo que traía Gustavo, lo que traías vos, Robert. Y con respecto a lo que nosotros nos proyectamos, y vayamos a un espacio de líder, y tiene que ver con las expectativas, esto que traía Gustavo, ¿no? El Claro, resultado claro. y y en qué nivel yo pongo las expectativas tan altas que al no poder alcanzarlas, esto que vos traías recién, Robert, de las emociones, por ahí me frustra. Eh, y eso se desvanece, llevado, por ejemplo, a un espacio organizacional de un líder, cuando esas expectativas se ponen tan altas, ya sea de parte de la organización o del mismo líder que está a cargo de, esto se empieza a desvanecer, porque es como que empieza a carcomer algo de decir, y yo trataba de que la gente me entienda y que me siga. O llevado al caso personal, esto, mi expectativa de lograr mi autoliderazgo para poder terminar una carrera, por llamarlo de alguna manera, me empieza a hacer tambalear las piernas, ¿no? Por hablar de algo literal, pero en realidad lo que nos empieza a mover es toda la estructura nuestra emocional que no nos permite y nos empieza a dejar ese futuro inmediato o no tan cercano, nos empieza a poner unos grises que nos dejan un estado casi a veces de, y mejor, yo no estoy listo para esto, ¿no? Que sería por ahí también la posición opuesta, ¿no? El congelamiento, el decir, bueno, estoy paralizado, ya no quiero seguir avanzando, bueno, y si la cosa va peor, puedes caer en una tristeza o alguna Total, patología inclusive. totalmente, porque quizás eh, esto de lo que nosotros leemos y decimos, y los que están ahí escuchándonos lo traducen como líder, es el campeón. O sea, el que lidera su vida es un genio. Y el Claro, líder de un equipo que lleva campeón, claro. hablando por ejemplo en espacios deportivos, es un genio. Y cuando no lo logra, no es un genio. ¿No? Entonces, ponemos líder dentro de esto que traía hace un ratito, de la expectativa tan alta, incluso de nuestro propio espacio, ¿no? Yo soy líder de un equipo, soy líder de un grupo, o soy líder, no sé, dentro de un espacio de amigos. Entonces yo me pongo acá arriba. Y acá arriba es lo más. Yo no puedo estar jugando en este sentido, ¿no? El líder es el que está ahí y lo logra todo. Quizás desde la mirada que traemos desde el coaching, el líder es poder alcanzar objetivos. Claro, Y que no se ate un poco a que el objetivo tiene que ver con la expectativa que me planteé. Eso es otro tema para conversar en otra, por ahí en no, otra pero charla, ¿no? es buenísimo, porque también ahí uno se puede plantear si el objetivo es genuinamente de uno, o es un objetivo que estás trayendo de afuera, ¿no? Esto que decía Robert hace un ratito, ¿no? De que vivimos en una sociedad hoy día que nos llena de estímulos, que nos inunda constantemente, ¿no? Tenemos el celular, la televisión, la computadora, internet, redes sociales, nos contactamos con gente por ahí que ni conocemos,
Y hay un bombardeo, publicidad también, ¿no? Un bombardeo exitista, podríamos decir, que hace que todos estemos ahí sobrecargados y querramos conseguir ser siempre los mejores en todo. Bueno, momento. A ver, ¿hace falta? ¿Y en qué sentido ser el mejor en todo? ¿Desde el punto de vista de quién? ¿Quién lo está afirmando eso? ¿Quién lo dice? ¿Yo voy a estar bien tratando de ser siempre el mejor, el más exitoso, o al revés? Probablemente caiga en un agotamiento, en desgano, me voy a mandar para el otro lado, ¿no? Como vos decías, Jorge, hace un ratito, y quede en una suerte de parálisis. Me parece que la idea, más bien, por un lado, y esto lo pienso yo, ¿no? Nunca vamos a tener un deseo o un proyecto que sea 100% de uno, porque somos seres que vivimos en sociedad y siempre algo se permea, ¿no? Es decir, yo estudié filosofía y andás a ver si no tuve alguna influencia familiar o de alguna amistad, quién sabe. De algún lado surge, pero no es algo genético que esté en el ADN, ¿tá? Ahora, sí todo, aun cuando seamos seres sociales, también eso no quita que cierta autonomía tengamos, ¿no? Que tengamos cierta manera de, volviendo a esta cuestión, de, bueno, evaluar. A ver, ¿vale la pena seguir esta línea? Quiero ser líder, bueno, pero ¿en qué sentido quiero ser líder? ¿Quiero ser el mejor líder o quiero ser un buen líder en un sentido realista? ¿No? De acuerdo a cómo soy yo, a cómo es mi manera de ser, de acuerdo a cómo es el grupo, porque imagino que no es lo mismo ser líder, como decías vos, Jorge, ¿no? Una analogía deportiva, no es lo mismo ser director técnico de fútbol que director técnico de básquet, o ser un docente con relación a alumnos, o ser un gerente de una compañía, o el liderazgo que a cada cual se le ocurra, ¿no? Hay situaciones distintas, somos personas distintas, pero lo interesante quizás desde la filosofía no es este acento, bueno, tranquilízate, serenate, esas emociones que decía Robert, ¿no? Supongamos hipotéticamente que alguien dijera, bueno, voy a actuar las 24 horas de acuerdo a mis emociones, ¿no? Que es un mensaje que a veces circula, ¿no? Déjate fluir, déjate llevar por lo que querés. Claro, la gran pregunta es, si ese querer, esas emociones, esos deseos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Si yo voy a actuar bombardeado por lo que dicen otros, por lo que diga la publicidad o estos estímulos sociales que tengo, o no. O me voy a dejar llevar una vez que previamente haya identificado qué es lo que yo deseo, ¿no? Aunque por ahí sea un camino que socialmente... ¿Vieron el típico dilema de los chicos cuando quieren, los que quieren hacer una carrera universitaria o estudiar algo, que dicen, bueno, ¿qué hago? Y la familia dice, bueno, seguí medicina, derecho, no sé, contador, no sé si ahora dará plata, pero en una época ganabas plata con esas carreras, y por ahí el estudiante quiere, no, pero a mí me gusta la música, o a mí me gusta el arte, o me gusta la filosofía, qué sé yo, o me gusta algo que por ahí a mi familia o a mi entorno no le cierra, ¿no? Puede ser un caso al revés, tu familia es de artistas y vos querés ser ingeniero mecánico, y tu familia te va a mirar raro, ingeniero mecánico, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, pero ahí vos seguís una línea que tiene que ver con algo interno tuyo, que si uno indaga por ahí desde el coaching, no sé, o desde una psicoterapia, por ahí uno quizás averigüe de dónde salió ese deseo, pero no importa si averiguás o no de dónde surgió. La cuestión es que vos tengas, ¿no? De algún modo esa autonomía o esa capacidad de separarte de esa infinidad de estímulos que te bombardean y decir, bueno, plantearte objetivos quizás que puedas lograr, ¿no? Ir incluso paso a paso. Y esto no quiere decir que dejes de lado los grandes deseos. Querés tener una casa y por ahí tu sueldo es un sueldo normal,
mantenerlo el deseo, no hay problema, pero busca la manera, busca las estrategias de acuerdo a cómo es tu vida, de acuerdo a lo que vos podés hacer, si podés formarte para después conseguir un trabajo mejor, quizás, y así a la larga alcanzar ese sueño. Quizás la filosofía puede aportar esa cuestión, ¿no? De, bueno, la moderación, digamos. La moderación que puede venir desde cierta racionalidad. Porque Está también es bueno. cierto que no tendría sentido anular nuestras emociones, ¿no? ¿Qué seríamos? Robots, androides. Como en Exacto. ciencia ficción, vieron que los robots sí serían racionales. Bueno, pero Eh, no es vida. Tampoco. la otra vez, en la previa, conversamos y dijimos, bueno, esto puede durar el tiempo que estimulamos o puede durar 12 horas, una semana, y yo cada vez me entusiasmo más. Y como para ir cerrando, más que el concepto es eh, preguntarle a Gustavo en sí, el, el licenciado en filosofía, el licenciado en psicología, pero también el Gustavo, el de todos los días, ¿cómo definirías vos un líder? No, ni positivo ni negativo. La definición, y vos decís, bueno, para mí, un líder, o para mí, Gustavo, líder es. Para mí un buen líder es aquel que, además de lo que hablamos, ¿no? De que se conozca en cierto modo a sí mismo y se ponga metas razonables, pero si lo hablamos en el sentido de en relación con otros, para mí un buen líder es aquel que sabe compartir con los demás, que sabe brindar su punto de vista, que sepa escuchar también a los otros, que sepa también tomar las ideas de otros. Sería más bien un liderazgo distribuido, ¿no? La idea de liderazgo, yo soy el líder y ustedes son los subordinados, ¿no? La idea del capataz ahí con el látigo, pegándole a la gente. Sino más bien algo de, bueno, quizás yo en cierta área conozco un poco más, les comento, a ver, en el área docente, que es mi práctica laboral. Obviamente, yo sé los contenidos y los alumnos no los conocen al principio, pero me manejo del siguiente modo, yo les doy la clase, les hablo, bueno, Kant dijo tal cosa, tal otra, y Kant acerca de las inclinaciones, ¿y qué es para ustedes las inclinaciones? Entonces les doy lugar a que ellos, aunque no hayan leído Kant y no tengan ni la más pálida idea, digan, ¿qué es para ustedes una inclinación? No importa si no saben, manden fruta. Entonces los hago participar, rompo un poco el hielo, digamos, se animan, se enganchan, y después sí, les digo, bueno, para acá la inclinación, bla, bla, bla. Pero para mí un buen líder tiene que ver con eso, ¿no? Con, al revés, no el sentido autoritario de imponerse desde el poder, sino estar presente, compartir, y al mismo tiempo hacer también participar a los otros, porque el otro, considero, aun cuando desde un punto de vista, si se quiere, del conocimiento, de haber leído desde lo académico, aun cuando alguien no sepa nada, aun cuando alguien sea analfabeto, ¿no? En este sentido estoy hablando, son personas que tienen muchísimo que aportar, y a veces saben muchas cosas de la vida que vos podés leer toneladas de libros y nada. Por ahí las conoces a nivel teórico, está bien, pero esas personas lo tienen vivenciado, lo encarnan. De hecho, está muy bueno muchas veces hablar con gente que no está formada en ninguna disciplina y vos decís, pucha, qué sabiduría, esta persona es sabia. A veces no, a veces hay gente que es un desastre. Eso ocurre en todos los ámbitos. Pero para mí un buen líder es el que deja hacer, dentro de un marco, ¿no? de respeto, donde haya reglas de juego claras en el ámbito donde estemos posicionados, ¿no? Pero saber dejar hacer a los demás, no Está tanto bueno. ser dirigista.
Algo de Eh, dirección tiene que haber en un grupo, obvio. ya, ¿no? Pues obviamente, si estás en un grupo y hay ciertos objetivos, me vuelvo a ser autorreferencial, pero está bien porque me preguntaste a mí, desde mi punto de vista y desde mi vida. Doy clases, obviamente, hay un contenido, hay un programa que seguir, o sea, hay objetivos ahí planteados. Pero bueno, dentro de ese marco, dejar también participar a los demás. Y a veces me llevo sorpresas, me encuentro con alumnos que hacen aportes interesantísimos y plantean incluso cosas que desconozco y digo, bueno, menos mal que a este chico o chica los dejé participar de este modo, porque si no hubiera planteado la clase así, el esquema antiguo del profesor ahí en la tarima arriba. Encima, eso del espacio es interesantísimo, ¿no? Vieron que antiguamente los profesores había como una plataforma donde se paraban, están a una altura respecto a los alumnos, ahí se marca bien la jerarquía. Si seguís ese camino, bueno, hablas vos, es un monólogo, ¿no? En un teatro y listo. Y si entendieron, entendieron, y si no, no. A mí no me gusta ese camino. La verdad que me gusta que sea más interactivo, si se quiere, el asunto. Está Entonces, si bueno. querés que te lo resuma, un buen líder para mí es aquel que tiene en claro los objetivos, el objetivo, los objetivos, que conozca medianamente cómo se podría llegar, pero que haga participar al grupo. Y que no se la crea. No te creas que sos líder. En el sentido, no te creas que sos superior a otro. ¿No? Somos todos iguales. Te tocó el rol quizás, bueno, de por ahí llevar adelante el barco, pero eso no quiere decir que vos seas mejor, en un sentido humano me refiero, ¿no? Que los demás. Porque a veces medio que eso ocurre, ¿no? El líder que se cree líder, pero en este sentido negativo, yo soy mejor que ustedes están ahí abajo. No me gusta, no estoy tan de No, acuerdo. Esa sería coincido, mi definición, digamos, de un coincido buen y líder. hago un resumen, pero micro resumen de que el líder, y lo tomo aparte, es el que deja ser y hacer. Y eso es Claro, maravilloso porque yo y estaba sí, pensando no solo en líder del grupo, sino el líder de uno, ¿no? Sería claro, para otro encuentro. O sea, yo me dejo ser, pero también me dejo hacer. claro, Y darte el ahí, permiso, ¿no? Sería, eh, darte el permiso a veces de decir, bueno, yo siempre hago esto, pero también me gustaría hacer esto otro, y bueno, hoy me doy el permiso y voy a hacer. Está bueno, está interesante. será Genial. para otro, va a haber Para otro encuentro, un no hay segundo problema. espacio. Robert, Muy bien, no, no, también ahora me tocó escuchar a mí, la verdad que es muy interesante, la verdad que el aporte y la mirada de Gustavo trae como nada, eh, este aire, viste, que hace, nosotros tenemos el fuego como fondo de nuestro programa y bueno, es esto, ¿no? Es el aporte para que esa llama siga viva, ¿m? El oráculo, ¿no? Bueno, Eh, te hago un pequeño aporte. Había un filósofo griego de la antigüedad que era Heráclito, por ahí lo conocen, que él decía que el universo era como el fuego, que vieron que el fuego es algo inestable, va cambiando, no es algo duro, rígido, es algo más bien maleable. Y él tenía esta idea de que en el universo lo que existe es el cambio constante. Por lo tanto, si lo queremos llevar a esta cuestión de lo personal y de la acción, no seas tan rígido tampoco con vos mismo, ¿no? Es decir, buscar la manera también de ser flexible con vos, con el grupo, si te tocó ser líder. Saber que quizás en ese grupo de pronto puede surgir otro líder y aceptar que, bueno, vos podés seguirlo, no estás disminuido si surgió otra voz en el momento. ¿Cuánto hay para aprender todavía? Entonces, el camino pareciera, ¿no? Que estamos en el 2020 y que tecnológicamente, no sé, No, tenemos altos, altos avances tecnológicos, pero nos damos cuenta, ¿no? Que el ser humano todavía tiene un largo camino. Hasta que lleguemos a ese equilibrio, hasta que lleguemos a ese ser eh, que, que puede ser
no quiero traer el equilibrio como término medio, pero sino como el fuego mismo, ¿no? Que sabe dónde reavivarse, que sabe dónde moderarse, que puede hacer intervenir a otros, que puede entender que hay liderazgos compartidos, bueno, un crecimiento personal, ¿no? Digamos, de todos nosotros como sociedad también, porque parte de la sociedad es que vivimos, ¿no? No queremos entrar en lo político o sociológico, pero los individuos No, que pero está somos y que bien, hacemos claro. coaching, vivimos en sociedades. Así que no, tu aporte para mí es maravilloso porque, bueno, vuelve a revivir este fuego, esta llama que vuelve a crecer. No sé, Como la Jorge. antorcha de los Juegos Olímpicos, vieron que se va Sí, obvio. de mano en mano y Total, que no se apaga, totalmente. dicen, ¿no? Y Excelente. cada espacio que fuimos transitando hoy, uno tiene que apagar un poco la llama de, ¿no? De que seguimos, porque bueno, esta llama que es siempre inconstante, por más grande o por más chica que sea, ¿no? Que tiene esas lenguas que suben y bajan, creo que tiene que ver también con el espacio de un líder, ¿no? Que nunca está arriba y tampoco siempre está abajo, sino que a veces está al medio y va jugando, y no hay llamas y abajo no hay algo que lo pueda encender, ¿sí? Ujú. Combustible. Y entonces entramos ya en un espacio mucho más amplio, pero está bueno esto que eh, por más que uno quiera ser líder de uno mismo o lo que quiera plasmar es un autoliderazgo para alcanzar objetivos o al mismo tiempo también puede ser líder de un equipo, esto que decías, ¿no? Cuando yo me creo que puedo liderar mi vida y cuando yo me creo que puedo liderar un equipo, estoy frito, porque cuando yo me lo creo, en realidad dejo de creer en lo que es un líder y en lo que son los logros. Me parece a mí como mirada Y te final. volvés rígido, ¿no? No das lugar a nuevos aprendizajes. Es como que ya está, ya llegué, llegué a tal lugar, listo, a partir de ahí sigo la misma senda. Y bueno, la vida justamente no es eso, la vida es fuego, ¿no? Es en este sentido metafórico de los altibajos que vos señalabas. Ujú. Total. Entonces, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en el medio. El Muy tema es bien. saber surfear, ¿no? Es como, un líder sería eso, ¿no? Un buen surfer, capaz. Sí, La vida es totalmente. el mar, y el mar nunca queda quietito, siempre hay olas. A veces son más chiquititas, a veces son bestiales. Exactamente. En fin. Robert, para ir cerrando, Para ir cerrando, quedó la analogía al surfer y charlando con algunos, obviamente gente que se entrena para esto también, ¿no? Entonces, es decir, Muy bueno. volvemos a lo mismo, vos lo traías y esto me quedo con muchísimas cosas, pero digo, tener en claro cuáles son los medios que necesitamos para llegar, tener en claro esto, tener en claro cuáles son los costos y entrenarnos para esto que decimos que queremos. Muchas veces nos sentimos que vamos rebotando y que damos vuelta para atrás y que no encontramos el camino hacia nuestros objetivos, pero obviamente muy pocas veces nos paramos a ver cuáles son los medios que necesito para surfear estas olas, ¿no? Entonces esto, es decir, seleccionar la mejor tabla, haber estado entrenando previamente, ¿sí? Y saber leer un poco el mar, y los surfers les aseguro que saben leer el mar, saben cuáles son las mejores olas, cuáles rompen para un lado, cuáles rompen para el otro, y es decir, y en este ámbito de filosofía y coaching surge esto. Y es un aprendizaje constante, ¿no? Ujú. También, porque también si vos esperas a saber toda la información para recién ahí arrancar, también estás frito, ¿no? También entras en una Definitivo. indecisión. Ujú. Entonces, bueno, tener ciertos datos, animarse, probar, y en el Ujú. camino vas aprendiendo y vas mejorando Brillante. cosas. Brillante. De nuestra parte, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu aporte. Esperemos que Gracias a sea ustedes. el inicio de otras conversaciones y obviamente para vos, Jorge, un placer que estemos juntos nuevamente. así que bueno, gracias también de mi parte y de nuestra, Gustavo. Me encantó la charla, tanto del encanto que me queda, ¿no? El sinsabor de decir, bueno, y esto y el otro,
pero bueno, será para otra oportunidad. Se puede volver a repetir, así que o el público. Mientras Zoom siga funcionando, siga vivo, con la llama viva, vamos a estar ahí. Nos llama. Así que, perfecto. no hay ningún problema. Muchísimas gracias nuevamente, Gustavo. No, espero que favor. Gracias a usted. a todos los que están ahí presenciando este encuentro, que lo hayan disfrutado y nos pueden dejar sus consultas, sus mensajes, y si quieren contactar a Gustavo, porque quieren entrar en un plano más filosófico, ¿dónde te pueden ubicar, Gustavo? Bueno, les dejo un correo electrónico, es muy fácil, Domínguez, con Z final, .universidad@gmail.com. Ok. Domínguez, con Z final, .universidad@gmail.com. Bien, y ahí te van a buscar, entonces empezá a ver ahí. Sí, después no nos digas, no, pero no, me llenaron de correos. Me llenaron de consultas. Excelente. Bueno, gracias Robert, como siempre. Un placer, chicos. Un hermoso encuentro, la verdad, para un viernes a la noche, porque estamos en este día y en esta parte del horario, así que muchísimas gracias a todos y nos encontramos en la próxima. ¿Les parece? Cómo no. De acuerdo. Hasta la Abrazos. próxima. Chau, chau.